Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hermosa canción, ¿verdad? Gracias, mi hermana Natalie, el Ministerio de Alabanza. Nos habla de esa experiencia que todo hijo de Dios anhela, ¿no? Estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y este viernes, nuestro hermano Carlos nos trajo una bonita reflexión en el mensaje, en el servicio de oración, y él estaba hablando de lo que el salmista nos habla. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero también hablamos de que no necesitamos, hermanos, esperar ese día glorioso, por supuesto, que nos espere en el futuro como hijos de Dios, sino que podemos experimentar también de su presencia hoy, cuando estamos reflexionando en la palabra de Dios, cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos en oración, cuando estamos conectándonos con Él, cuando ponemos nuestros pensamientos, nuestro corazón en las cosas del Señor, podemos experimentar también. Cuando estamos alabando, cuando estamos adorando, podemos experimentar de su presencia. Y lo hermoso que él mencionó es que, y la palabra de Dios lo dice, es que en su presencia hay plenitud de gozo. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos buscando ese gozo y ese gozo lo tenemos en nuestro Señor. Amén. Así que ya vieron el video, estamos volviendo. Liana dijo, estamos volviendo a Corintios. Estamos volviendo a esta hermosa carta del apóstol Pablo, primera de Corintios. Y yo creo que hace más de 2 meses que dejamos el estudio y ahora con la gracia de nuestro Dios retomamos nuevamente este hermoso libro. El conocimiento, dice, envanece y el amor edifica. Y como siempre hemos dicho, no es que estamos tratando de poner estas dos verdades en contraposición, sino por el contrario. Lo que hemos dicho es que es importante el conocimiento, el entendimiento, buscar la sabiduría de Dios en la Biblia, pero ese conocimiento, esa sabiduría, tenemos que usarla para edificar al hermano, no para destruirlo. Tenemos que usarla en amor. Así que le damos gracias a Dios por su palabra y esta tarde vamos a volver al capítulo 6, primera de Corintios, y vamos a leer, vamos a reflexionar en 3 versículos. Capítulo 6, versículos 9 al 11. Y el título de esta sección es La transformación del creyente, la transformación de nuestras vidas como hijos de Dios. Y cuenta la historia, mi hermano, que en una feria de antigüedades, yo creo que muchos de nosotros hemos estado en esas ferias donde se venden cosas antiguas, un hombre, dice, se tocó con un cuadro viejo y sucio que vendían por un precio simbólico, algo que prácticamente no servía. A primera vista el cuadro parecía inservible, la pintura estaba agrietada, con varias capas de polvo manchadas, y que realmente no se podía observar qué es lo que era la imagen original. Pero a pesar de todo esto, este hombre decidió comprar este cuadro. Algo en el interior, algo en el corazón de este hombre le decía que había algo más allá de lo que simplemente se podía ver en este cuadro. Y al llegar a casa comenzó a limpiarlo suavemente con un paño húmedo ahí, tratando de quitar las manchas, el polvo, y usó también unos productos especiales. Pero ¿sabe qué? A medida que él comenzó a quitar la suciedad, a medida que la suciedad se estaba desprendiendo, fue apareciendo una escena hermosa, una escena llena de color, de detalle. En realidad, este cuadro, mis hermanos, se trataba de una obra de un gran maestro de la pintura.
Aquello que parecía simplemente una basura, era en realidad un tesoro. El cuadro terminó siendo restaurado por personas expertas y alcanzó, como todos nosotros nos imaginamos, un valor incalculable, dando a entender la grandeza y la belleza que siempre había estado ahí debajo de esa suciedad, debajo de ese polvo, de esas manchas. De igual manera, mis hermanos, cuando pensamos en nuestras vidas antes de Cristo, podríamos describirnos como ese cuadro cubierto por el polvo, cubierto por la suciedad y las manchas del pecado, ¿verdad? Parecíamos sin valor, rotos, incapaces de brillar con la belleza original que Dios diseñó para nosotros en el huerto del Edén. Sin embargo, la gracia de Dios actuó como este proceso muy cuidadoso de restauración que limpia, sana y revela en nosotros la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y ese contraste profundo, mi hermano, entre lo que éramos antes de conocer al Señor Jesucristo y lo que Dios ha hecho, es justamente lo que el apóstol Pablo va a hablarnos aquí en estos versículos. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Así que hoy vamos a meditar cómo es que la gracia transformadora de nuestro Dios, mis hermanos, nos pasó de una condición de suciedad espiritual a ser una obra maestra en Cristo Jesús. Y así como ese cuadro en restauración, mis hermanos, nuestra vida es un testimonio de lo que el amor y el poder de Dios pueden lograr en un corazón humillado y en un corazón dispuesto a ser transformado. Y es el deseo de mi corazón que esta tarde todos nosotros podamos tener ese corazón sensible, ese corazón humilde, dispuesto a ser tocado, limpiado, transformado por el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la primera verdad que el apóstol nos enseña aquí, en este pasaje, es recordar lo que éramos, recordar lo que era nuestro pasado. La palabra de Dios en los versículos 9 al 10 nos dice lo siguiente: ¿no sabéis? Está hablando aquí el apóstol a los hermanos en Corinto y por extensión a nosotros, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, comienza con una lista bastante clara, ¿verdad? Él no está como tratando de ocultar las cosas, como tratando de estar en una zona gray, como se dice, tratando de suavizar el mensaje que Él quiere darnos. No, Él lo habla de una manera muy clara y muy fuerte. Y Él está hablando aquí de fornicarios, de idólatras, de adúlteros, de afeminados, de homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, personas que hablan mal de los semejantes, de estafadores. Y esta lista, mis hermanos, busca abarcar un rango amplio de pecados. En otras palabras, el apóstol aquí trata de hablar de la condición del hombre, ¿verdad? Desde la inmoralidad sexual hasta las prácticas económicas injustas y actitudes, comportamientos destructivos que el hombre y la mujer muchas veces lleva a cabo.
Pero ¿sabes qué? El propósito de esta lista no es, mis hermanos, humillar a la iglesia. El propósito de esta lista es recordar a la iglesia su condición pasada, antes de conocer al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que recordar el pasado sin Cristo, mi hermano, tiene un propósito específico. Y ese propósito específico es resaltar el poder transformador de la gracia de nuestro Dios. Amén. Yo creo que todos sin excepción hemos estado en esta lista que hemos dado lectura. Si no con los mismos pecados, pero sí en la misma categoría. ¿Y cuál es esa categoría? Pecadores que necesitamos de un Salvador, que necesitamos del perdón de los pecados. La palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23 es clara. Y el apóstol Pablo nos dice, por cuanto dice todos, aquí no se escapa nadie, ¿verdad? Ni el Papa, ni Maradona. Por cuanto dice, todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Y volviendo a la reflexión de nuestro hermano Carlos el día viernes, ¿qué es la cosa más grande en un cristiano? ¿Se acuerdan que hizo esa pregunta? Es precisamente llegar a Dios, conocer a Dios, experimentar la presencia de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, la depravación humana es un diagnóstico universal, es de todos. Mencioné a Maradona, pero también puedo mencionar a otros hombres importantes y mujeres importantes aquí en la humanidad, ¿verdad? Nadie escapa de este diagnóstico. Y es por eso, si ustedes habrán observado que a nuestros niños las primeras palabras que les decimos es, no hagas, no toques eso, mijo. ¿Verdad? Siempre es un no, porque ese es el hombre. Desde sus primeros días tiene esa tendencia, hermanos, para el mal. Así que no importa nuestro origen, no importa nuestra educación, no importa la cultura, no interesa, hermanos, el trasfondo familiar, todos llegamos a Cristo con nuestras manos sucias, como este cuadro que hemos escuchado, con nuestras manos vacías y con una historia de constante revelación contra nuestro Padre Celestial. Amén. Ese es nuestro pasado. Este recordatorio, mis hermanos, apunta a la naturaleza caída del ser humano. Antes de Cristo, no solamente cometíamos pecados, sino que la palabra de Dios nos dice que éramos esclavos del pecado. En Juan capítulo 8, versículo 34, nuestro Señor Jesucristo nos dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, dice, es esclavo del pecado. Nuestra identidad antes de Cristo podía definirse, mi hermano, por aquello que nos dominaba, por el patrón de vida que seguíamos lejos de Dios. Yo creo que muchos de nosotros podemos relacionarnos con lo que estamos diciendo. Éramos en esencia, mis hermanos, prisioneros, esclavos de nuestras mismas pasiones. Y muchas veces no nos dábamos cuenta. Éramos egoístas en nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo no expone, mi hermano, esta lista para resaltar la culpa o la vergüenza, sino para poder contrastar, mi hermano, la grandeza de lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Amén. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es un Dios de bondad y de amor. Él curó nuestro pasado. Él curó, mis hermanos, nuestras heridas. Así que le damos gracias a Él. Es como un antes y un después radical.
Al ver lo que éramos, podemos valorar, mis hermanos, con mayor gratitud de lo que somos ahora. Uno de los problemas grandes que tenemos nosotros los cristianos muchas veces es que padecemos de amnesia. No nos acordamos de lo bueno que nuestro Dios ha sido y que es y que será con nosotros. Y es por eso que muchas veces nosotros flaqueamos, dudamos, rápidamente nos olvidamos de la gracia de nuestro Dios a nuestro favor. En la vida práctica, mi hermano, esto significa que debemos de dejar de glorificar nuestro pasado. Yo no sé, pero a veces escuchamos a algunos creyentes cuando tratan de contarnos sus testimonios personales. Ellos tratan de enfocarse más en los detalles de su pecado que en el poder de Dios. ¿No has escuchado a esas personas? Yo en el pasado era esto, era lo de por aquí, mataba a uno, mataba al otro, usaba estas drogas, y la gente comienza más bien a alabar el pecado en lugar de destacar la gracia y el poder de nuestro Dios. Amén. Así que lo importante no es la profundidad, mi hermano, del pozo en el que Dios nos sacó, sino que lo más importante es recordar esa altura de la gracia con que el Señor nos levantó de ese pozo. Él nos llevó a los lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Así que debemos de recordar el pasado solo, mi hermano, para exaltar a aquel que nos rescató, no para enorgullecernos de una vida pasada, que en realidad, cuando nosotros meditamos y pensamos, lo que estaba pasando con nosotros es que estábamos destruyendo nuestras vidas, destruyendo nuestro hogar, destruyendo, hermanos, nuestra familia, nuestro futuro. Así que cuando contemplamos la oscuridad de nuestro pasado, podemos ver con mayor claridad la luz de la gracia de Dios que nos ha transformado. Yo le doy gracias a Dios porque Él me salvó. Le doy gracias a Dios por su Santo Espíritu que me dio ese entendimiento de poder comprender el mensaje y darme la oportunidad de usar mi vida como un instrumento de justicia. Pero este contraste, mis hermanos, no busca, como dije anteriormente, dejarnos en la culpa, sino más bien lo contrario, nos ayuda, nos encamina a esa gratitud por la cual Cristo ha obrado, ha hecho en nosotros. Así que veamos ahora lo que la Biblia, mi hermano, declara sobre nuestra nueva identidad en Jesús. Y esto nos lleva a esta segunda verdad que el apóstol Pablo nos habla aquí en estos versículos. Lo que ahora realmente somos en Cristo Jesús. Y el versículo 11 dice lo siguiente: y esto erais algunos, está hablando del pasado. Y me encanta, mis hermanos, esta palabra más, que quiere decir pero, ahora ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es nuestra nueva identidad. Esa es nuestra nueva realidad. Ya no somos más como ese cuadro viejo, sucio, polvoriento, que no se podía apreciar nada. Ahora somos una nueva identidad. Ahora somos, dice el apóstol Pablo, esa obra maestra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esta verdad, mi hermano, es el corazón del pasaje. En una sola frase, el apóstol Pablo presenta 3 realidades espirituales que definen nuestra nueva identidad. Y la primera dice hemos sido lavados,
santificados y justificados. Cada uno de estos términos, mis hermanos, describe un aspecto de esa transformación interna que ha ocurrido por la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y lavados, ser lavados implica, mi hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, nos habla de purificación. Hemos sido purificados. Y esta imagen está relacionada con la realidad de ser limpiados del pecado. Tito capítulo 3, versículo 5. Es un pasaje paralelo, mi hermano, a esta gran verdad. El apóstol Pablo aquí nos dice que Dios, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que Él nos salvó, dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mis hermanos, antes estábamos sucios, polvorientos ante los ojos de Dios, manchados por el pecado. Pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la regeneración del Espíritu Santo, nos dice el apóstol que hemos sido lavados completamente, sin mancha, sin suciedad, sin polvo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de experimentar, de presenciar los bautismos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y hablamos que el bautismo en agua es un símbolo, mis hermanos, de esta limpieza interna que ha ocurrido en la vida de aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Aunque el agua externa no salva, hemos dicho que el bautismo del agua no salva, pero el bautismo en el agua representa la limpieza interior que ya ocurrió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ser lavado significa que ya no tenemos sobre nosotros esa culpa que nos separaba de Dios, que nos alejaba de Él. Pero el apóstol nos dice que no solamente hemos sido lavados, sino que también hemos sido santificados. Santificados. Y este término, mi hermano, esta palabra santificado, en la Biblia tiene dos acepciones, tiene dos formas como las podemos interpretar. Una de ellas es la santificación, que es un proceso que tú y yo como nueva criatura tenemos cada día, reproducir el carácter de nuestro Señor Jesucristo, crecer más y más en santidad. Pero la palabra de Dios también nos habla que santificación representa, mi hermano, un evento inicial. Y la palabra de Dios nos dice que en Cristo hemos sido, dice, apartados, separados, hemos sido santificados. Santificado significa también ser apartado para una misión. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, señala, mi hermano, esta verdad. Y aquí el apóstol Pedro nos dice que la iglesia, nosotros, dice, somos linaje, escogido, apartado, separado para el Señor, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar, con esa misión. Santificación. Hemos sido apartados, separados, escogidos para una misión. Y esa misión es llevar el mensaje de salvación. Esta identidad santa, mi hermano, no se basa en nuestros méritos, sino en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha apartado, que nos ha separado para Él. Si antes estábamos en el reino de las tinieblas, el apóstol Pablo nos dice que ahora hemos sido trasladados de ese reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de luz. Esa es nuestra condición, mi hermano. Así que la santificación como proceso, mi hermano, es esa continuación lógica de esta verdad, de esta realidad que estamos hablando. Si hemos sido apartados para Dios,
si hemos sido escogidos, si hemos sido separados para Él, ahora vivimos en obediencia y esa obediencia tiene que ser cada día creciendo, creciente y creciente. Cada día reflejar más el carácter de nuestro Señor, dando frutos dignos, como dice la palabra, de arrepentimiento. Nuestro estilo de vida, mi hermano, debe coincidir con nuestra nueva identidad. Si hemos sido santificados y somos santos, tenemos que también reflejar la naturaleza santa de nuestro Dios. Amén. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Pero no solamente hemos sido lavados, santificados, sino también dice que hemos sido justificados. Y ser justificado significa ser declarado justo ante Dios. No es un simple, mi hermano, perdón de pecados, sino es un acto legal. Es cuando tú vas a un juicio, se te acusa de algo y se te declara inocente, justo, que tú nunca has pecado o has hecho ese crimen. Eso es lo que está sucediendo aquí, mi hermano. Hemos sido, dice, declarados justos, como que si nunca nosotros hubiéramos pecado. ¿Puedes imaginarte? Nosotros. Hemos hablado de este cuadro viejo, antiguo. No servía para nada. Ahora hemos sido declarados, mis hermanos, justos, como que si nunca hubiéramos pecado. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice, justificados, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados. No hay culpa, no hay pecado, por lo tanto, podemos tener esa comunión con nuestro Padre. Porque Él nos mira a través de la justicia de su Hijo. Podemos sentarnos a la mesa y tener comida con Él. La justificación no depende de nuestras obras, mis hermanos, sino, como dice la palabra del Señor, de la fe en Cristo Jesús. Él vivió esa vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos. Al creer en Él, su justicia nos es dada, mi hermano. Su justicia nos es imputada y la culpabilidad de nuestro pecado, dice, queda cancelado. Como que si nunca hubiéramos pecado. Yo no sé si esta verdad realmente ha producido un shock en sus vidas, porque los veo calladitos. Pero esta es nuestra condición, mi hermano. Esta es nuestra condición. Esta es nuestra nueva identidad. No solamente hemos sido lavados, purificados, santificados, pero también hemos sido declarados justos. Por eso es que a mí mucho más me gusta este término, que tú y yo somos o hemos sido justificados, porque esa justicia no depende de nuestras obras, sino depende de la justicia, de la vida perfecta que nuestro Señor Jesucristo vivió. Amén. Si hemos sido lavados, mis hermanos, si hemos sido santificados y justificados, ¿cómo debiéramos nosotros estar viviendo? Eso debe de cambiar nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos y nuestra relación con el pecado, ¿verdad? Satanás, mis hermanos, él siempre ataca nuestra mente. Y es muy importante que nosotros, tú y yo, estemos siempre estudiando, meditando en la palabra de Dios, porque Él va a atacar en ese lugar. Y Él te va a hacer creer que eres te va a comparar como ese cuadro viejo,
con grietas, con polvo. Por más lo que hagas tú, tratar de buscar esa justicia por tus propios medios, nunca lo vas a lograr. Vas a vivir torturado por esos pensamientos. Pero la palabra del Señor nos dice que no tenemos que estar en esa lucha. Que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio la victoria. Él vivió, mi hermano, esa vida perfecta, esa vida justa. El Cordero de Dios, perfecto, que limpia el pecado del mundo. Y si tu fe está en Él, entonces la palabra de Dios te dice que tú eres justificado, como que si nunca hubieras pecado. Ya no somos esclavos, mi hermano, del pecado. Ahora somos hijos e hijas del Rey. Nuestra identidad no está definida, como les dije, por esa lucha constante contra el pecado, sino por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros debemos de estar descansando. Por supuesto, como mencioné, tú y yo somos llamados a vivir una vida santa. Pero ¿sabes qué? Esa actitud no es para impresionar a nuestro Dios, sino que eso viene como resultado de entender la gracia, el amor transformador de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que debemos de vivir con la confianza de que Dios, mi hermano, nos ve a través de la justicia de su Hijo. Esa es la manera como el Señor nos ve. A través. Y el Señor Jesucristo no cometió pecado. El justo por los... Y eso nos da la libertad para avanzar, mi hermano, hacia una vida de mayor integridad, hacia una vida de pureza, hacia una vida que esté agradando a nuestro Padre Celestial. Así que hemos visto cómo Dios nos lavó, nos dio una nueva posición como santos y justificados. Sin embargo, mis hermanos, esta maravillosa verdad no está destinada para tenerla no solamente en nuestra mente como una teoría, sino para moldear nuestra manera de vivir, nuestra conducta, cada día. Así que ahora veamos cómo esta nueva identidad nos impulsa, mi hermano, a una vida que honra al Señor. Yo creo que todos nosotros sabemos que el Señor nos manda a vivir una vida conforme a quienes realmente somos ahora, ¿verdad? De acuerdo a nuestra identidad. Así que entender nuestra nueva identidad en Cristo, como les dije, no es solamente una teoría, un ejercicio intelectual. Es un llamado a la acción. Es un llamado a una vida transformada. Si hemos sido lavados, santificados, justificados, ¿cómo debemos de vivir ahora? La palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir una vida coherente con el reino de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo al inicio del pasaje, si nosotros recordamos, él dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y cuando él habla aquí de los injustos, está hablando de las personas que no han creído. En otras palabras, los no creyentes no heredarán el reino de Dios. Y esta afirmación, mi hermano, como dije, no busca atemorizar, sino recordarnos que el reino de Dios tiene valores y principios y tiene un carácter espiritual y moral distinto a nuestro pasado, totalmente distinto. Si ya no somos injustos, si ahora somos justos, en otras palabras, creyentes en Cristo, entonces tú y yo debemos de reflejar los principios del reino de Dios en nuestra manera de vivir, en nuestras relaciones con las personas.
en nuestras decisiones, en nuestras conductas. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente: porque en otro tiempo, nuevamente el pasado, porque en otro tiempo dice, erais tinieblas, mas ahora dice, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y ese es el mandamiento. Nuestra nueva identidad, mis hermanos, nos llama a vivir una nueva vida, una vida que refleje los principios del reino de Dios. Así que no se trata solamente de volver o de no volver a la conducta antigua, no. No se trata de eso solamente, sino a volver a vivir de acuerdo a la nueva luz que tenemos en Cristo Jesús. Pero no solamente a vivir una vida coherente con el reino de Dios, sino también nos llama, mi hermano, nuestra nueva identidad en Cristo, a vivir como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, versículo 13. Aquí en este versículo el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice lo siguiente: ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestra nueva identidad, mi hermano, nos lleva a vivir como esos instrumentos que Dios va a usar para llevar a cabo sus propósitos. Al ser justificados, no solamente hemos sido rescatados de la muerte espiritual, sino que ahora debemos de presentarnos a Dios como instrumentos, como vasos, como agentes de justicia aquí en el mundo. Y esto implica ser honestos. Ser honestos, mi hermano, en nuestras relaciones, especialmente en el trabajo. Ser honestos en nuestras relaciones comerciales también. Estamos viviendo tiempos en los cuales las personas tratan de quizás tomar ventaja, ¿verdad? Pero también nos llama a nuestra pureza en nuestro andar sexual. Es bien triste que aún, mi hermano, aún dentro de la iglesia, el índice de traición en el matrimonio es fornicación, infidelidad, es alta. Y el Señor nos manda a vivir en pureza sexual. Pero también nos habla de vivir en verdad, en la manera como nosotros nos comunicamos con la persona, evitando la mentira, evitando la maledicencia, evitar estar murmurando y criticando a las personas. Pero también nos manda, mi hermano, a ser generosos, en lugar de ser ávaros. Nos manda también al respeto y al amor al prójimo, en lugar del abuso y del engaño. Y esto es bien triste, porque a veces invitamos a personas que nos ayudan a hacer cualquier trabajo en casa. Y estas personas a lo mejor no tienen la documentación que deberían de tener. Y nosotros a veces los estamos abusando, pagándole lo que realmente no debían pagarlo, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. Pero hay algo más. El apóstol nos manda, mi hermano, que en nuestra nueva identidad podamos vivir bajo la influencia transformadora del Espíritu Santo de Dios. Y la parte final del versículo 11 es muy interesante, porque aquí el apóstol Pablo destaca, mi hermano, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él dice al final, y por el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios, hemos sido justificados.
Y la transformación no es un esfuerzo humano, mi hermano. Por supuesto, debemos de esforzarnos, pero ¿sabes qué? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros quien nos va a capacitar y quien nos va a guiar, mi hermano, a toda santidad, a todo lo que el Señor nos manda a vivir. Gálatas capítulo 5, versículo 16, el apóstol nos anima y nos dice lo siguiente, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. Andad. Y andar en el Espíritu, mi hermano, se entiende por, tenemos que estar escuchando su voz. Cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos meditando, mi hermano, cuando estamos orando al Señor, escuchando su voz, cuando estamos escuchando un mensaje, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu y responder. ¿Verdad? El Espíritu Santo, mi hermano, nos da esa convicción. El Espíritu Santo nos va a redarguir. El Espíritu Santo produce en nosotros ese fruto que refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible tener esa vida transformada, mi hermano, sin la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Es imposible vivir una vida que agrade a Dios. Es imposible tratar de buscar la presencia de Dios, mi hermano, si no estamos obedeciendo la voz del Espíritu Santo. ¿Verdad? Él es el que hace la obra en nosotros. La victoria sobre el pecado, mi hermano, no se logra con la pura fuerza de la voluntad humana. Muchas personas han tratado de hacer esto y han quedado frustrados, ¿verdad? La pureza, la santidad, el carácter, mi hermano, la obra, se hace por la presencia y el poder de Dios en nosotros, por la obra del Espíritu Santo. El profeta Zacarías nos dice lo siguiente: no con tus fuerzas, no con ejército, ni con tus fuerzas, sino con mi espíritu, dice el Señor. No es a través de nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra fuerza, nuestras artimañas. Es a través del Espíritu. Y sabes que esto nos va a liberar de la frustración y la culpa, ¿verdad? Tratamos de hacer la obra de Dios, tratamos de ayudarle a Dios a través de nuestra sabiduría. Se me viene a la mente la manera como Sara trató de ayudar al Señor, ¿verdad? De esa manera, mi hermano, no se hace la obra. De esa manera lo único que se produce es la destrucción de nuestras vidas. Saber quiénes somos en Cristo, mi hermano, nos lleva a caminar de esta manera. Una manera que esté guiada por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos conectar todas estas cosas, mi hermano, que hemos estado reflexionando? ¿Cómo podemos conectar el pasado y el presente y el futuro de nuestras vidas? La obra de Dios en la vida del creyente no se limita, mi hermano, a un evento inicial. Ahí no queda la obra del creyente. Hay un antes, hay un ahora y hay un futuro glorioso para el Hijo de Dios. Antes éramos esclavos del pecado, caracterizados por aquello que ofendía a Dios y que dañaba nuestras almas. Y lo único que producía era destrucción en nuestras vidas. Ahora nos dice la palabra, somos lavados, somos santificados, somos justificados, tenemos una nueva identidad en Cristo y podemos vivir conforme a la justicia que Él nos ha dado, que Él nos ha imputado. Pero también tenemos un futuro, mi hermano, y esto es lo glorioso.
nos encaminamos hacia la plenitud del reino de Dios, donde un día la santidad será consumada, donde un día nuestros cuerpos serán transformados y llegaremos, mi hermano, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, donde ya no más habrá pecado. Amén. Entonces viviremos en la perfecta comunión con Dios. Ya no va a haber necesidad de esos cánticos en tu presencia. Quiero estar en tu presencia, porque estaremos en la presencia de Dios. Delicias a tu diestra para siempre y por siempre. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14 nos dice, y esta debe ser la actitud, mi hermano, de nosotros, mientras esperamos ese glorioso día. Olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás, el pasado, y extendiéndome, dice, a lo que está delante, dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. ¿Estás prosiguiendo la meta, mi hermano? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo de Dios transforme tu vida? ¿Estás escuchando su voz? ¿Estás obedeciendo su palabra? Este proceso constante nos va a mantener, hermanos, enfocados en la meta final, hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, vamos a meditar, vamos a examinar nuestros corazones. La palabra de Dios ha sido expuesta. El Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, nos lleva a la raíz de la fe cristiana, mi hermano. Nos lleva al poder transformador del Evangelio. Cuadros viejos, polvorientos, con grietas. Ahora somos una obra maestra en Cristo Jesús. Antes éramos pecadores sin esperanza, ahora en Cristo Jesús somos lavados, santificados y declarados justos, como que si nunca hubiéramos pecado. Dios, mi hermano, te mira a través de la justicia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad no solamente, mi hermano, es una teoría, sino es el fundamento de nuestra nueva identidad, de quién realmente eres tú. Ya podrás entender que Satanás no tiene negocio en tu mente. Sus mentiras no podrán tocarte. El apóstol Pablo destaca que estos cambios, mi hermano, ocurren en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Así que la gloria no es nuestra, sino de aquel que nos lavó y que nos dio un nuevo nombre y que nos dio una nueva misión, una nueva posición y sobre todo nos dio un nuevo futuro en los cielos por toda la eternidad. Somos llamados a vivir, mi hermano, desde esta nueva identidad, como hijos de Dios, lavados, santificados, justificados, dejando atrás el pasado y manifestando como instrumentos de justicia a este mundo que vive en desesperanza y en tinieblas, la naturaleza del reino de Dios a través de nuestras vidas. Que este mensaje, mi hermano, nos lleve a esa gratitud a nuestro Dios, que nos lleve a la humildad, a la obediencia
y al compromiso. Que podamos estar pidiendo al Señor sabiduría. Señor, ¿dónde? ¿En qué área puedo servirte aquí en tu iglesia? La IBE, la Iglesia Esperanza. Que nuestro testimonio refleje ante este mundo, mi hermano incrédulo, el poder transformador del Evangelio y la fidelidad de nuestro Dios. Si hay algún hermano o persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador y quiere entregar su vida al Señor, quiere ser una nueva criatura, quiere ser esa obra maestra de nuestro Señor Jesucristo. Levanta tu mano, mi amigo. ¿Quieres entregar tu vida al Señor? Levanta tu mano. Déjame orar por ti. Y para ti, mi hermano, mi hermana, si quieres entregar tu vida y vivir desde esa perspectiva, de esta nueva identidad, una vida transformada por el poder y el amor de nuestro Dios y del Espíritu Santo. Servirle. Levanta tu mano. Levanta tu mano, hermano. Déjame orar por ti. Dios me los bendiga.